Muy buenos días, estudiantes. Nos encontramos el día de hoy en este canal que se llama Así de Fácil. El tema de hoy es un tema de la materia de Física 2 llamado Ley de Charles. En este video aprenderemos a cómo solucionar dos problemas aplicando la fórmula de esta ley, Ley de Charles. Comencemos con el primer ejemplo. Antes de pasar a los dos ejemplos a los cuales le daremos solución, necesitamos recordar cuál es la fórmula que se aplica en la ley de Charles. La fórmula que se aplica es la siguiente: volumen inicial sobre temperatura inicial son iguales a el volumen final sobre la temperatura final. Cada uno de los volúmenes, el resultado te debe de dar en litros. Y cada una de las temperaturas, el resultado debe de estar en grados Kelvin. Ahora que ya sabemos esto, pasemos a la solución del primer ejemplo. El primer ejemplo dice así: una determinada cantidad de neón ocupa un volumen de 0.3 litros a 200 grados Celsius. Si la temperatura cambia a 0 grados centígrados, nos preguntan cuál sería el volumen final. Comencemos con la solución, la cual la pensamos dividir en tres partes. Una vez que ya tenemos las tres partes, que son datos, fórmula y sustitución, comenzamos a llenar cada columna. Para la columna de datos es necesario que volvamos a leer otra vez el problema, pero esta vez de una manera lenta. De esa manera aprenderás a identificar qué dato es cada variable de la fórmula de la ley de Charles. Comenzamos a leerlo. Una determinada cantidad de neón ocupa un volumen de 0.3. Me están diciendo que tengo neón en cierta cantidad que ocupa de manera inicial estos litros. Por lo tanto, B1 de la fórmula es igual a 0.3 litros a una temperatura de 200 grados Celsius. Esa temperatura, como pertenece al volumen que ya había colocado, quiere decir que es temperatura inicial, que es igual a 200 grados centígrados. Si la temperatura cambia, es decir, ya se está refiriendo a la segunda parte del proceso, a 0 grados centígrados, quiere decir que temperatura final es igual a 0 grados centígrados. Nos preguntan cuál será el volumen final, es decir, volumen 2, que es signo de interrogación, y ya vimos que debe de estar en litros. Ahora vamos a la columna de fórmulas. En la columna de fórmulas tenemos los siguientes despejes. Si no sabes cómo llegamos a estos despejes, te invito a que veas el video pasado donde expliqué cómo sale despejada cada variable de la fórmula de Charles de dos formas distintas. Una vez que tenemos la columna de fórmulas rellena con los dos despejes, comenzamos a sustituir. Primero la parte de arriba y después comprobando con la segunda ecuación. Comencemos. Me están diciendo que volumen final en la primera ecuación es igual a un paréntesis por volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? 0.3 litros entre la temperatura inicial, que sería 200 grados Celsius. Pero vimos al comenzar este video que la temperatura debe de estar en grados Kelvin. ¿Cómo convierto 200 grados Celsius a grados Kelvin? Únicamente a cualquier cantidad que esté en grados Celsius les tengo que sumar 273.15. Si yo hago eso, me da un resultado de 473.15 grados Kelvin.
Cierro el paréntesis, abro otro y voy a introducir la segunda temperatura, que sería temperatura final, que en este caso sería 0 grados centígrados, más 273 para convertirlo a grados Kelvin, 273.15, me da esa cantidad, 273.15 grados Kelvin. Cierro el paréntesis y tomo mi calculadora. Primero hago esta división y después multiplico por la cantidad que está en el otro paréntesis. 0.3 entre 473.15 me da un resultado de 6.3404 por 10 a la menos 4. Lo multiplico por 273.15 y me da un resultado final de 0.1731. Vamos a colocarlo. Volumen final es igual a 0.1731. ¿En qué unidades me queda? Tengo Kelvin dividiendo y Kelvin multiplicando. En la parte de arriba se deben de eliminar. La única unidad de medida que no se elimina es litro. Por lo tanto, litro es la unidad de medida que acompaña a ese resultado. Ahora vamos a comprobarlo con la segunda ecuación. En la segunda ecuación me están pidiendo que volumen 2 es igual a volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? 0.3 litros. Multiplicado ahora por la temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? 200 grados Celsius, pero convertidos a grados Kelvin es 273.15 grados Kelvin. Todo eso entre la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? 200 grados Celsius, pero convertidos a grados Kelvin es la cantidad de 473.15 grados Kelvin. Cuando tengo esta operación, primero hago la multiplicación de arriba. 0.3 por 273.15 y me da un resultado de 81.945. A ese resultado lo divido entre 473.15 y me da un resultado final de volumen final de 0.1731. ¿En qué unidades me queda? Tengo Kelvin en la parte de arriba multiplicando y Kelvin en la parte de abajo dividiendo, se eliminan. Litro no se pudo eliminar. Por lo tanto, litro es la unidad que acompaña a ese resultado numérico. Y si te das cuenta, es el mismo resultado que nos dio con la ecuación de arriba. Así que tenemos este problema solucionado con dos despejes distintos. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. El segundo problema dice así: una determinada cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 2.5 litros a 50 grados centígrados. Calcula la temperatura a la que ocupará 1.3 litros. Vamos a dividir la solución de ese problema en tres partes, como hicimos el problema pasado. Ya que dividimos a ese problema en tres partes, que son datos, fórmula y sustitución, comenzamos a llenar cada columna. Para la columna de datos es necesario volver a leer otra vez el problema, pero esta vez de una manera lenta, identificando qué dato pertenece a cada variable. El problema dice así: una determinada cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 2.5 litros. Me están diciendo que una cantidad de oxígeno inicial tiene este volumen a 50 grados Celsius. Por lo tanto, tenemos que volumen 1 es igual a 2.5 litros y T1 es igual a 50 grados Celsius.
calcula la temperatura, nos está pidiendo calcular la segunda temperatura. Tenemos la temperatura 1, en este caso nos piden calcular la temperatura 2. Le vamos a poner signo de interrogación y le vamos a poner que debe de estar en grados Kelvin, a la que ocupará 1.3 litros. Si nos están pidiendo calcular la segunda temperatura y nos dan otro volumen, quiere decir que ese segundo volumen pertenece al volumen final. O sea, V2 es igual a 1.3 litros. Y es así de fácil como llenamos la columna de datos. Ahora pasemos a las fórmulas. Para la columna de fórmulas tenemos dos despejes distintos. El primer despeje dice así: temperatura final es igual a el volumen final por la temperatura inicial, todo ello sobre el volumen inicial. Y el segundo despeje dice así: temperatura final es igual a volumen final, todo eso sobre volumen inicial y temperatura inicial, siendo lo de abajo la prioridad a responder primeramente. Ahora comencemos con la sustitución de la primera ecuación. Tenemos que temperatura final es igual a volumen final. ¿Cuál es el volumen final? En este caso sería 1.3 litros por la temperatura inicial. ¿Cuál sería? 50 grados Celsius. Pero convertido a grados Kelvin, que sería 50 más 273.15, me da un resultado de 323.15. Vamos a ponerlo: 323.15 grados Kelvin. Ponemos una horizontal y abajo va volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? 2.5 litros. Primero solucionamos la parte de arriba, que es una multiplicación. 1.3 por 323.15 me da un resultado de 420.095. Entre 2.5 me da un total de 168.038. Vamos a ponerlo: T2 es igual a 168.038. ¿En qué unidad me queda? Tengo litros arriba multiplicando y litros abajo dividiendo, se eliminan. El resultado me queda en grados Kelvin. Ahora vamos a comprobarlo con la ecuación de abajo. En la ecuación de abajo me están pidiendo que escriba el volumen final. ¿Cuál es el volumen final? En este caso es 1.3 litros. Una horizontal y después abrimos el paréntesis y dentro de él escribimos al volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? 2.5 litros. Entre la temperatura inicial, ¿cuál sería? 50 grados Celsius, pero convertidos a grados Kelvin es 323.15 grados Kelvin. Cerramos el paréntesis y primero debemos de responder la parte de abajo y volvemos a repetir lo que está arriba. La parte de abajo es una división, es 2.5 entre 323.15 y me da un total de 7.7363 por 10 a la menos 3. Ahí está. Una vez que tenemos esos dos resultados, dividimos 1.3 que está en la parte de arriba entre lo que tenemos en la parte de abajo, que es 7.7363 exponente a la menos 3, para que nos dé un resultado final de 168.03. Tenemos que temperatura final es igual a 168.03. Más dígitos sería
89. ¿En qué unidades tengo litros arriba multiplicando y litros abajo dividiendo? Se eliminan. Me queda en grados Kelvin. Y si te das cuenta, este resultado es muy parecido al que nos dio con la ecuación de arriba. Únicamente cambian la parte final de las decimales, pero el resultado numérico es el mismo. Y con esto queda comprobado que la ley de Charles se puede responder con dos despejes distintos. Nos vemos en el próximo video en donde hablaremos de otro tema.